Como veis, estamos en el vídeo 13 de la temporada 1. Veremos ángulos complementarios y suplementarios, muchos ejercicios y la definición de cuadrilátero. Los ángulos son complementarios si su suma es 90 y son suplementarios si la suma es 180. Así, por ejemplo, el complementario de un ángulo de 35 grados es otro 55 y el suplementario de uno de 72 grados es otro de 108. El complementario de alfa es 90 menos alfa y el suplementario de alfa es 180 menos alfa. El complementario de 90 es 0. En la figura inferior, un ángulo es recto y los otros son alfa y beta. ¿Cuál es el valor de beta? Beta vale 70. ¿Y aquí qué vale el ángulo X? El ángulo de 72 es igual a otro que es opuesto por el vértice y X es suplementario con el de 72. Por lo tanto, vale 108, que es la diferencia 180 a 72. En el triángulo rectángulo en C de la figura hay dos ángulos complementarios pintados de color verde y rojo. Desde el punto C, desde el ángulo recto, se ha dibujado una perpendicular hasta cortar al segmento AB. Entonces se han determinado otros dos ángulos que son también complementarios. Pero, ¿qué relación tienen estos dos con los ángulos de color del triángulo primitivo rectángulo? La respuesta es que cada ángulo de color rojo es complementario del ángulo pintado de verde. Os propongo ahora que busquéis los ángulos que llevan un interrogante en las dos figuras que presenta este dibujo. Este ejercicio se puso en las Olimpiadas de Luxemburgo y Bélgica en el año 2019. Tiene que ver con lo que acabamos de ver. Nos dice que después de esta figura, que es imprecisa, ¿qué vale la amplitud del ángulo AEF? En ella, en esta figura, figuran dos ángulos rectos y se nos pregunta el valor de este ángulo. Vamos a ver, con lo visto hasta ahora, cómo lo resolvemos. El ángulo de color rojo vale 66,1 porque es complementario de 23,9. El ángulo amarillo vale 36,3 porque es suplementario de la suma de los dos. Por tanto, vale 180 menos 143,7, que son 36,3. Finalmente, el ángulo que buscamos es complementario del ángulo amarillo 36,3. Por tanto, su diferencia de 90 es 53,7. Y aquí tenéis los tres cálculos. El de la izquierda es el cálculo final. En este otro ejercicio de la misma procedencia tenemos que calcular el valor del ángulo X. Tenemos dos ángulos, uno de 70 y otro de 80 grados. Como veis, hemos decidido resolver este ejercicio en Technicolor. Para hacer la demostración, lo primero que hemos hecho es dibujar dos rectas que soportan dos lados de dos triángulos. Estas rectas son paralelas, puesto que los ángulos X que hemos pintado de amarillo son iguales. Y representa esta recta que forma estos ángulos una secante. Pero tenemos otra secante, la secante verde, que forma con las paralelas dos ángulos igual a 70 porque son alternos internos. Hay otro congruente con ellos, porque es opuesto por el vértice en el triángulo de más a la derecha, tal como vamos señalando.
¿Qué vale ahora x si es suplementario de la suma de 70 más 80? La solución correcta era la A, 30 grados. Si tengo un segmento, a los puntos PQ, en lugar de llamarles extremos, les llamaré ahora vértices. Puedo indicar un sentido. Puedo decir que P es el primer vértice y Q el último del segmento. Una línea poligonal A, B, C, D, E es una concatenación, una secuencia de segmentos de manera que cada vértice último se enlaza con el primer vértice del siguiente segmento. En esta figura A se le llama primer vértice de la poligonal y el punto E último vértice de la misma. Si los puntos A y E se enlazaran, se juntaran, se diría que la línea poligonal es cerrada y los segmentos no tienen más puntos en común que los descritos. Una línea poligonal de 4 segmentos de manera que el inicio y el final coincidan se llama cuadrilátero. Es una figura plana determinada por 4 vértices ABCD, por 4 ángulos A, B, C y D y por 4 lados A pequeña, B pequeña, C pequeña y D pequeña. De la misma manera podíamos haber definido un triángulo con 3 segmentos que se unen al final. Las A y BD son los diagonales del cuadrilátero. Este cuadrilátero es convexo. Este es cóncavo. Una secante lo cortaría en más de 2 trozos. La suma de los ángulos de un cuadrilátero son 4 rectos. Para verlo bastaría trazar la diagonal BD y dividirlo en 2 triángulos. Cada uno de ellos suman 2 y entre los 2 4 rectos. Y desde un punto interior a un ángulo se trazan 2 perpendiculares, se forman 2 ángulos de 90 grados. Entonces alfa y beta son suplementarios porque suman 2 rectos. Y suman 2 rectos porque se nos forma un cuadrilátero y 2 de sus ángulos ya son rectos. Por lo tanto, la suma de alfa más beta tiene que ser también 2 rectos y como consecuencia son suplementarios.